Bien, queridos amigos, aquí estamos de nuevo en Sondeo Emocional. Tenemos con nosotros a Gipsofilia Castillo, psicóloga forense, que va a compartir con nosotros las preocupaciones relacionadas con los últimos incidentes ocurridos en los Estados Unidos. Nosotros venimos durante muchísimos años hablando de la posibilidad de que este tipo de costumbre pudiera extenderse hacia nuestro país. Y gracias a Dios, que lo más cercano que tuvimos de tener un incidente de esta naturaleza fue hace ya cerca de un año o un poquito más en un colegio en Moca, que por lo cierto tampoco nosotros hemos oído hablar absolutamente nada con relación al joven, que su intención era volar su colegio, hacerlo explotar. Hoy nos despertamos esta mañana con una noticia bien trágica y dolorosa del joven de 16 años, creo que tenía, que hacía 2 o 3 días se le había dañado su celular y estaba muy triste. Se había encerrado en su habitación y prácticamente no tenía comunicación con nadie. La mamá, antes de irse a trabajar, le dijo que ella iba a buscar un dinero para que él pudiera arreglar su celular. Pero cuando la mamá regresó del trabajo, el joven se había ahorcado en su habitación. Muy lamentable y refuerza lo que nosotros hemos venido hablando durante años y años y años, de que sí existe una dependencia al uso de los juegos electrónicos y sí existe una dependencia al uso de los celulares, donde nosotros vemos que niños de 6 meses en su carrito, los padres, para que se calmen, le dan al celular porque tiene lucecitas, y el niño, sin saber lo que hace, comienza a jugar con esas lucecitas, y allí se va formando una dependencia entre estos equipos y el ser humano, que lleva a cualquiera a un desenlace mortal como este que ocurrió en el día que se reportó que en el día de hoy. Vamos a tocar el tema con Gipsofilia, a quien le vamos a dar la bienvenida. Gipsofilia, buen día, doctor. Encantado de tenerte aquí hoy. Gracias, es un placer. ¿Verdad? Y sabemos que hay muchísimos ejemplos de lo que tú vas a hablar, pero tú has escogido, me estabas diciendo, 2 o 3 casos que son los que en estos momentos más te llaman la atención. Sí. Así que abrimos con eso. Miren, el tema de los niños es delicado. Así como el tema del duelo. Una amiga ayer me decía, Gipsofilia, el problema es que a los niños también hay que dejarlos hacer su duelo. La gente entiende que un duelo es simplemente una pérdida de una persona, un fallecimiento. No, duelo se produce por muchas cosas, una pérdida de algo material, una pérdida de una casa, pérdida de una relación, de un momento. El duelo es simplemente un proceso de pérdida. Muchas veces lo solemos relacionar con el tema de la muerte y no funciona así, es pérdida. Entonces, donde sea que haya una pérdida, se da un proceso, sea menor o mayor, de duelo en una persona, porque hay una separación. ¿Qué sucede con todo esto? Muchas veces no sabemos manejar el duelo, así como muchas veces ni siquiera sabemos manejar los procesos emocionales que nosotros estamos llevando. Yo a veces le digo a la gente, señores, no se lleven tanto de lo que le dicen y los consejos que le den y todo eso. Enfóquense, céntrense en cómo manejarse ustedes mismos. Todo el mundo es diferente, todo el mundo tiene características diferentes y nadie va a funcionar de la misma manera. Entonces, hablábamos antes de entrar al programa del tema de los tiroteos, todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos, y
República Dominicana. Para mí, y el año pasado lo hablamos con lo de lo ocurrido en Moca, era cuestión de tiempo que llegara a países de Latinoamérica. Era cuestión de tiempo de que se reflejara aquí. ¿Por qué? Porque siempre hay un efecto dominó en todo lo que ocurre. No solamente que ocurra en otro país y después ocurra aquí, sino que vemos, por ejemplo, los sucesos de muertes. Se presentan características similares de manera continua. Cuando hay uno, normalmente solemos ver 2 o 3 seguidos con las mismas características. Cuando hay estafas, solemos ver que la misma estafa se presenta reiteradas veces, repetidas veces, con las mismas características. O sea, todo viene en un proceso de efecto dominó, en donde cae una ficha, viene la otra. Ese efecto dominó que nosotros vemos es lo que nos da un perfil y nos da características, no solamente de quién puede estar ejecutando la acción, sino de a manera preventiva qué podemos hacer para trabajar y que eso no se vuelva a repetir. Cosa que no se está haciendo. No se está, yo creo que lo que también no se está haciendo es las señales de alarma. No. Donde me explicabas una serie de medidas que ha tomado los Estados Unidos ahora, Sí. que es como poner la yagua antes que caiga la gotera. Sí, miren, yo me reía mucho el otro día cuando estuve leyendo sobre el tema y las últimas noticias, porque es mejor siempre enviarle la situación a otro, dejar que el otro resuelva y no encargarse del problema de raíz. Por ejemplo, el 16 de abril hubo un tiroteo en Texas, pero el 17 de abril hubo otro en Florida, que fue uno de los que más llamó la atención por el tema de que fue un joven de 20 años, hijo de una sheriff, tomó el arma de la mamá, que estaba a nombre de ella, fue a la universidad. Una sheriff retirada. Sí, fue a la universidad y mató, si mal no recuerdo, 2 personas, hirió a 6. Si mal no recuerdo, esos son los números. ¿Qué sucede con este joven? Eso fue el 17 de abril. La universidad declaró que el 21 de abril ya se reanudaban las clases. O sea, 4 días después. 4 días después. O sea, ¿hasta qué punto se está, primero, normalizando las acciones de, bueno, pasó, seguimos? Pasó, hay que continuar. Sí, la vida debe continuar. Exacto, debe de continuar. Eso no lo dudamos. Pero la normalización de un hecho también hace énfasis en el proceso. Tú no puedes normalizar un hecho sin dar alternativas, sin dar una respuesta eficiente ante eso. Entonces, sí, lo vemos desde la diferente perspectiva. Un abogado te va a decir una cosa, un psicólogo te va a decir otra, un maestro te va a decir otra, y la empresa o la universidad te va a dar una respuesta diferente. Eso es evidente. La universidad diría, bueno, están inscritos, hay que terminar el cuatrimestre, hay que continuar las clases, nosotros no podemos permitir que estos jóvenes simplemente no continúen su proceso educativo. Eso lo entendemos perfectamente. Pero ¿hasta qué punto se da una respuesta ante la reacción emocional de esos jóvenes? ¿Hasta qué punto estamos normalizando? Bueno, ocurrió un tiroteo, a los 4 días ya podemos continuar porque todo está estable. ¿Está estable realmente? ¿Qué se hizo en este caso? Se le dijo a los jóvenes, se va a brindar asistencia psicológica y los maestros, antes del 21 de abril, deben de dar diferentes alternativas de cómo van a manejar sus grupos. Yo me reí mucho con ese comentario. Sí, por supuesto, primeramente no son expertos. Eso es lo primero. Y segundo, se le está echando la carga a los profesores del manejo de si hay cualquier tipo de manejo o equívoco y eso causa más muertos, ¿a quiénes le van a echar la culpa? Y no solamente esto, no solamente Yo creo que eso está mal fundado. Claro que sí, y no es solamente el manejo emocional que los maestros tengan que tener con los jóvenes. Yo no sabía que los maestros eran estrategas militares. No, por eso te digo, cualquier manejo que ocurra en un ambiente de tiroteo. ¿Qué plan va a diseñar el maestro ahí? Si la universidad no es quien establece los protocolos. Ni siquiera la universidad, debe ser el ejército, la policía, el FBI, sabrá Dios quién está a cargo de eso. O sea, ¿qué pinta un maestro ahí? No va a pintar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tiene esa base, no tiene ese conocimiento. Una vez se habló, recuerdo hace varios años,
de que los maestros debieran estar todos armados. Los maestros. Imagínate que yo esté dando una clase y los alumnos vean que yo traigo una pistola en el cinto. No, lo más Eso, curioso, sí, lo más eso curioso es pensar que un maestro tampoco puede ser capaz de ejercer una acción como esta. también. ¿Y qué va a hacer el maestro? Sacar la pistola y empezar a... Exacto. Eso son O sea, el cosas... maestro no tiene problemas emocionales que lo puedan llevar a ejecutar una acción como Claro, esa. claro. Eso es O ser absurdo. asaltado por un alumno y quitarle la pistola ahí mismo. Exactamente. ¿Cómo se va a Y, defender? sí, no, imposible. ¿Se va a Mira, defender? yo creo, escuchándote, yo creo que se está apuntando hacia otra parte, Sí. ¿verdad? Porque es que la verdadera razón, y eso está más que señalado, es la fácil adquisición de las armas. En los Estados Unidos cualquier persona compra un arma y aunque te dicen que tienes que tener cierta edad y que no debes tener récord criminal, eso es todo lo que te chequean. No te chequean nada más. Ningún tipo de antecedente. Nada más. No. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿dónde está el perfil psicológico de la persona? No se hace, no se realiza. Mire, me parece curioso porque no es solamente el acceso, sino es cómo esos jóvenes están aprendiendo a manejar esas armas. ¿Tú sabes que aquí se hace un perfil psicológico? Sí. Aquí se hace un perfil psicológico. Estamos más avanzados que en Estados Sí, y se Unidos. ha modificado el proceso de evaluación. Recientemente estuve conversando con una amiga que está trabajando en el área. Ella me dijo que se ha reajustado los procesos de evaluación para contribuir un poco a ese tema. Claro, y no es fácil y no pueden adquirir el arma así con esa facilidad. Legales, porque realmente, Bueno, claro. sí, otra situación es la Estamos hablando de cantidad la de legalidad. exacto, otra cosa es la cantidad de armas La ilegales. mayoría de los shooters estos han comprado sus armas. Ellos mismos las han obtenido. Sí, algunos obtienen por Otros de personas que sus tienen cerca, padres, de exacto. demás, pero la mayoría ellos las compran Sí, porque tienen una edad que pueden comprarla Sí, o el lo obtienen a acceso. través de un amigo que tenga la edad. Sí, el acceso allá es demasiado abierto. Claro, Eso- claro, y hacia eso no hay ningún tipo No, de mire, variante. ahorita hablábamos de las diferentes alternativas que ellos han estado dando. A mí me pareció muy interesante la alternativa de los drones que se está implementando en Texas. Que por cierto, Texas abrió un nuevo cargo para estos jóvenes, que es una sentencia por agravantes de tiroteos masivos. Este año se implementó la primera sentencia basada en esto, o sea, con este cargo allá precisamente, porque Texas es uno de los lugares donde mayor cantidad de tiroteos estaban ocurriendo. Sí. O sea, eso no lo podemos quitar. Allá Hay era estadísticas de la cantidad de tiroteos que se originaron en el 2024. Sí, El Mundo, el periódico El Mundo de España, hizo incluso este recuento y publicó que en 2024 ocurrieron 83 tiroteos. 83 tiroteos. En Estados Unidos. En Estados Unidos Sí, solamente. solamente en Estados Unidos. De estos 83, habían 50 que fueron en primaria y secundaria. O sea, niños, básicamente. Estamos hablando de una cantidad muy alta para un año. No, excesiva, 83 tiroteos. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Una 83 cosa increíble. tiroteos, vayamos sumando la cantidad de muertos. Entonces, es lo que yo decía ahorita, nos estamos familiarizando demasiado con este tema de los muertos, con este tema de los tiroteos, con esta normalidad que estamos creando. Ocurrió el hecho, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a seguir, hay que volver a retomar todo, asistencia psicológica para el pueblo. Y volvemos a hablar lo mismo. Ponemos la yagua después que cae la gotera. Mire, Háblame de las señales de alarma. sí, antes de hablar de las señales de alarma, quiero recalcar un punto, y es el hecho de una alternativa que se ha estado implementando en Texas precisamente, y es el uso de los drones. Verdad, estaba hablando de los drones. Ellos están implementando unos drones. ¿Qué es lo que hace el dron? Vigilar en las diferentes escuelas, universidades y detectar, en base a inteligencia artificial, detectar un posible tirador. Cuando lo detecta, que lo detecta porque tenga un arma en la mano, por X situaciones, tienen sus protocolos.
Cuando detecta el tirador, le avisa, le manda un reporte a la policía para que la policía pueda agilizar el proceso y no se necesite que alguien tenga Pero acceso. ya el tiroteo están dando, ¿no? Sí, ya el tirador está allá. Porque cómo van a detectar, cómo un dron va a detectar, bueno, Con únicamente inteligencia que vea artificial. a alguien que tenga un arma en la mano o que se baja de un carro con un arma. Son posibles Sí, y tiradores. ahí voy yo al punto, no solamente posible, porque en Estados Unidos usted sabe que agarran por posibilidad y no necesariamente por el hecho también, que eso es algo que se lo aplaudo, eso es algo que se lo aplaudo. Pero es el hecho de lo siguiente, un arma de juguete, la inteligencia artificial va a detectar también que existe la diferencia, va a No hacer sé si, esa variación, no va a sé. detectar características de aumento de ritmo cardíaco, ¿qué te va a detectar para poder identificar que tú eres un posible tirador? Hablar de ritmo cardíaco, por poner un ejemplo, en una situación como esta es absurda. ¿Por qué? Porque si a mí me están apuntando con un arma, mi ritmo se va a disparar. Yo me voy a asustar. Entonces, ahí vienen muchas características. ¿Qué pasa con estos drones? Aparte de avisarle a la policía, vienen cargados con gas pimienta para neutralizar el tirador al momento de que lo identifique y algunos se habló de hasta portar granadas. He aquí, no se Da empieza, deseo de reír. no se empieza a reír, doctor. He aquí mi punto. ¿A quién le van a tirar la granada? Pues eso es imposible. ¿Va a esperar que el tirador esté solo para lanzar la granada? Eso es imposible. Eso es ridículo. Voy a identificar, no, espérate, fue un arma de juguete, porque al niño se le ocurrió llevar un arma de juguete a la escuela, porque todo puede pasar. ¿Le va a tirar una granada? ¿Tú sabes cuántas escuelas hay en los Estados Unidos y colegios y campus y universidades? ¿Van a tener un dron o van a tener los 2 o 3 drones por cada dando vueltas? Circulando la escuela con una Eso, granada arriba. no se le está prestando atención a la verdadera situación, No, para nada, para que es nada. la accesibilidad a las armas, el Y perfil la evaluación. psicológico, que es la evaluación, y las señales de alarma. Sí. Todos nosotros, todos, ante situaciones de estresantes como es el planeamiento hacia asesinar a cualquiera, ¿verdad? Da señales de alarma. Claro que sí. De alguna manera nuestra conducta va a cambiar, vamos a hablar algo, vamos a dejar un rastro. Y eso es lo que no se le presta atención. Y por eso es que nosotros hemos hablado tanto aquí, porque incluso se nos seca la boca de hablar y nadie presta atención hasta que ocurra un hecho. Como te dije, lo más cercano que estuvimos fue con el colegio de Moca. Pero señores, ¿cuántos años tenemos nosotros hablando del mismo tema? ¿Qué sé yo? Todos los años hablamos, tenemos 2 o 3 programas. Yo creo que más, ya cuando usted me dice, vamos a hablar de los tiroteos, yo digo, sí, pero ¿qué más vamos a decir? otra vez. Y pero es que hay que recargarlo, Gipsofilia, Sí. porque es que va a ocurrir. Sí, claro va a que sí. ocurrir. Claro que sí, Y hay eso gente, tiene tiempo. hay gente que me ha dicho, ustedes de tanto hablar, un día va a pasar, pero ustedes son los culpables, porque ustedes son los que están hablando y van. O sea, que nosotros somos culpables de advertir que si no ponemos atención a estas señales de alarma y a estos tipos de evaluaciones, a aquellas personas que van a comprar armas, eventualmente va a ocurrir. No hay un psiquiatra, creo yo, en este país que no haya estado enfrente de un posible disparador. Sí. Porque hay muchachos que te lo han dicho, te lo han dicho en tu consultorio, si yo pudiera, yo hiciera tal cosa. Sí, ese es el inicio de la frase, si yo pudiera. Claro. O sea, tú nada más estás esperando poder. Tú no estás esperando la motivación, tú no estás esperando el impulso, tú estás esperando poder. Sí, el poder hacerte de un arma, Exacto. de alguna forma. O sea, ya la idea está. Y eso es lo preocupante. No es bueno, yo veo esta situación, o bueno, si se diera, no, es si yo pudiera. Ya lo tiene en su mente. Y la mayoría de las personas que lo tienen en mente ya tienen un plan. Sí, hay planificación. ¿Entiendes? Y se asocian y conspiran y usan todo tipo de fantasía alrededor de esa idea. Hay planificación. ¿Verdad? Entonces, en los Estados Unidos esto no se va a detener. No se va a detener. Yo leí algo hoy que me llamó mucho la atención, una frase.
Una joven escribió en Instagram, ella decía, donde no hay tumba, no hay duelo. Y donde no hay duelo, queda el trauma, queda la motivación, queda algo sin sanar. Y es la realidad. Pasa algo similar con estos jóvenes. La idea está implantada en su cabeza. Ellos tienen la situación en su cabeza, tienen la planificación. ¿Cómo quitar esta idea de la cabeza de estos jóvenes de una manera segura, que estos niños hagan ese duelo? Porque ese es el punto, esa es una de las principales señales de advertencia. Señores, si estos niños no hacen el duelo con lo que les está ocurriendo, la idea va a continuar en su cabeza. Hay que identificar ese proceso, hay que identificar esa motivación. ¿A qué ellos no han hecho un duelo? ¿Cuál es su pérdida? ¿Por qué? Porque esa pérdida es lo que genera una serie de procesos emocionales que después viene el detonante y dice, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Tú sabes, Gisofilia, que la mayoría de estos muchachos, de una forma u otra, cuando le hacen una investigación profunda, aparecen que fueron víctimas de bullying en el colegio. Sí, sí, el bullying es lo más frecuente. El bullying es lo más frecuente, El bullying es lo más ¿verdad? frecuente. Entonces, esos niños que fueron víctimas de bullying, por ejemplo, el colegio no tiene la culpa. El colegio trata de que esto no ocurra. Sí. Pero tú sabes que hay un tipo de bullying que es, según las hembras que yo he investigado, me dicen que el bullying más terrible que le han hecho a ellas es el silencio. Sí. No hablarte, ignorarte, apartarte, no invitarte para ninguna fiesta ni para ninguna salida y demás. Ahora bien, si sabemos que el bullying es lo más frecuente que estos muchachos sufren y que después vienen, en, como tú decías, en un acto de venganza, ¿cómo es posible que si los conocemos, que fueron víctimas de esto, no lo tratemos, no lo hayamos tratado, no lo hayamos investigado? El rol, señor director de cualquier colegio, de cualquier universidad que nos esté viendo, el rol del psicólogo académico, o sea, el psicólogo escolar, no es solamente sentarse en un aula a reprimir o en su oficina a reprimir a un alumno porque está haciendo mal o porque está haciendo algo inadecuado. El rol también es investigar a esos jóvenes que están sufriendo dentro de tu colegio, porque es un potencial que tú estás avivando allí y que después eso puede traer consecuencias. Aquí hay dos cosas. Número uno es la normalización que le hablaba ahorita. Nosotros estamos normalizando conductas. Los padres dicen, ah, no, vamos a enseñarle al niño a defenderse, vamos a enseñar al niño a ser más fuerte. ¿Qué pasa? No es, y yo siempre recalco esto, no es que criemos niños que no puedan defenderse, no es que criemos niños que no tengan personalidad fuerte. Es que también entendamos que las diferentes etapas en las cuales están nuestros hijos conllevan aprendizajes diferentes. Entonces, si no captamos, si no podemos enseñarle a los niños cómo manejarse en sus diferentes etapas, el niño simplemente está absorbiendo información. Y ya todo el mundo está muy avanzado. Ya la crianza que recibían nuestros padres no es la misma de ahora. No, claro que no. Entonces, el padre lo ve como algo que ocurre normal, tú te puedes defender. Pero ¿qué pasa? Se ha creado una sensibilización social ahora mismo que ya los niños no saben tampoco defenderse, no saben ir y decir, oye, me está pasando esto. ¿Por qué? Porque muchas veces sienten que no los escuchan, muchas veces sienten que lo están ignorando, entonces no encuentran qué hacer. No hay un plan, no hay un plan, Exacto. no hay un plan. Y Lo este segundo, plan, perdóname, este plan tiene que ir más allá de una señal. Este plan debe ser institucionalizado por el gobierno. Ese tipo de asignatura, vamos a llamarle así, tiene que implementarse en todos los colegios, en todas las universidades, tener sesiones para hablar de eso. ¿Cómo tú le enseñas a un muchacho y a una muchacha que tiene un problema y que no lo puede hablar? O sea, porque no le sale, porque no tú tienes que enseñarlo, tú tienes que decirle, mira, hay estas otras formas de poderte comunicar y enseñarlo. y tener estructura para manejar eso. ¿Por qué? Porque son pocos los jóvenes que se van a atrever a decir a nivel grupal que les está sucediendo algo.
o que están siendo acosados, o que fueron abusados sexualmente. Son pocos los jóvenes a nivel grupal que lo van a hacer. La mayoría lo hacen callado, en silencio, o solo con un terapeuta, vamos a poner un ejemplo. Pero ¿qué sucede con esto? Que es algo que yo siempre he dicho. Suena muy lindo decirle a una escuela, créate un protocolo de acción en caso de que tú detectes una situación específica, en caso de que tú detectes un posible agresor, en caso de que detectes un abuso sexual. Sí, suena muy lindo y se hace. ¿Y después? No, después llamas a los padres y tienes que hablar con los padres. Aquí el punto, pero aquí el punto. ¿Cómo lo van a manejar los padres? ¿Cómo lo están manejando las personas que están preparadas en la escuela o en el colegio? Porque se han visto casos. Se han visto casos que tú después dices, pero señor, ¿y qué fue lo que hicieron aquí? Y tú entregas el caso completo. Tú entregas la declaración, tú entregas la información que te dio el niño, por poner un ejemplo. Tú entregas las informaciones de la entrevista. ¿Y después? ¿Cómo lo maneja ese equipo de orientación que muchas veces son orientadores? Bueno, pero ya eso se sale de las manos de un psicólogo escolar. Sí, Y pero así precisamente es el punto. ¿Cómo lo van a manejar los padres? Porque vemos padres que dicen, no, eso, incluso te llegan a decir, no, yo no creo que eso sea verdad. Entonces, es ahí el punto, cómo se maneja después. Suena muy lindo crear una idea, pero Bueno, pero es que hay que hacerla. sí, Hay que pero hay que hacerla. hacer un con todo. No podemos seguir así. Pero hay que hacer un con todo. Y en esto el Estado tiene una gran Tiene que intervenir. tiene una gran responsabilidad. Mira, Sofilia, vamos a dar un chancecito para los comerciales y venimos de inmediato. Allá vamos. Bien, señores, seguimos hablando con Sofilia Castillo, un tema dificilísimo, un tema bien complicado, y es que nosotros postulamos que de alguna manera el Estado dominicano, el gobierno dominicano debe incidir en beneficio de la población en general sobre la educación en los colegios para poder detectar a muchachos en conflictos. Aquí hay una institución muy buena, Sofilia, que se llama Tribunal de Sanciones Alternativas para Adolescentes en Conflicto con la Ley. Sí. ¿Verdad? Y yo decía, bueno, ¿y qué puede un muchacho de 12 años tener un conflicto con la ley? Y ellos me dijeron, bueno, sencillamente que los padres entiendan que están en peligro, Sí. o que el muchacho sea un individuo amenazante, Sí. ya nosotros lo podemos trabajar. Entonces, es importante, importantísimo que los colegios de alguna manera tengan por obligación, quizás antes de abrir las clases, ¿verdad? Que para poder dar el primer día de clases, el colegio debe tener una certificación de que ya se le dio una conferencia sobre ese caso a los alumnos, a los padres y a los profesores. Sí. ¿Tú entiendes? Que no haya un colegio en este país que pueda comenzar a dar clases sin antes haber una instrucción. Mire, yo apoyo mucho, yo siempre he tenido esa idea en la cabeza, y es de implementar evaluaciones trimestrales o cada cuatrimestre. ¿Por qué digo cuatrimestre o trimestre? Porque es un periodo en el cual tú puedes evaluar a todos los jóvenes. Por ejemplo, en Estados Unidos vamos a poner el ejemplo, que tomen cada 4 meses y evalúen a los jóvenes que están cursando los diferentes grados, que vean cómo está la situación de estos jóvenes. El cerebro tiene un proceso de cambio
de 6 meses, eso lo sabemos. O sea, necesita por lo menos 6 meses para fijar una conducta variante. Y realmente las agresiones, aunque exista un detonante, que es lo que te lleva a ejecutar la acción no se fija de un día para otro, sino se viene creando. Claro. Entonces, esa creación de una idea da señales. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, el tema del mutismo selectivo, es algo que yo observo mucho en los casos de los niños que Claro, el ejercen silencio es tiroteos. terrible. Ese mutismo selectivo de yo no quiero hablar en tal área, suelen ser niños o adolescentes o adultos jóvenes que escriben mucho. Hablan poco, escriben mucho. Tienen que desahogarse de alguna forma. Por eso que la mayoría te dejan cartas. Por eso que la mayoría graban video y lo mandan a no sé dónde. Sí, o se lo dicen a un amiguito. Sí, 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 o sea, esas ideas se fijan de una forma o de otra, lo dibujan. El punto es que la escritura es algo muy observado en estos niños, aparte del mutismo selectivo y un aumento de la ansiedad. Claro. La ansiedad es uno de los factores que más intervienen en los casos de agresiones de este tipo, de tiroteos, de violencia, asociadas a muertes, asesinatos por tiroteos o street killer, que siempre hemos recalcado que ese es el nombre que lleva la clasificación como tal. ¿Qué pasa con esto? Aparte, observamos un niño que es encerrado, un niño que se aísla, un niño que normalmente no suele dar indicadores de ser extrovertido, de hablar mucho con los compañeros. Siempre es una persona... O que era de otra forma y de pronto cambia. Cambió. Y bueno, fulano, ¿qué le pasa a fulano o a fulana que ya no viene, que ya no llama, que ya no comparte? Esa variación. Mire, por ejemplo, el caso en el 2024, finales del 2024, si mal no recuerdo fue en diciembre que ocurrió, yo se lo envié. Fue uno de los pocos casos, bueno, de hecho, si mal no recuerdo, es el único ocurrido en el 2024 por una mujer. Fue muy llamativo precisamente por eso. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? No pensemos... Que ella se suicida, ¿no? Sí, ella se suicidó. Fue en un colegio religioso. Ella estaba desde preescolar en ese colegio. Ella asesinó y después se suicidó ella. O sea, dentro de todo el proceso, una de las creencias de ella y de lo que ella expresaba era que ella abogaba por el exterminio de todos los hombres. De todos los hombres. Sí. Aleluya. Aleluya. Dentro de este proceso y esta creencia vemos la fijación. O sea, era un asesinato selectivo. Exactamente, ella solamente mató hombres. Solamente mató hombres. Sí, después se suicidó ella. O sea, wow, las víctimas fueron hombres. ¿Qué sucede? Dentro de esos indicadores que vemos afianzados en una persona, y esas tendencias que vemos, independientemente de cuál sea la tendencia, si tenga que ver con que sea hombre, con que sea mujer, con que mi creencia, con que mi identificación, olvidémonos de todo eso. Veamos simplemente la creencia interna de una persona. Sea cual sea, va a marcar el perfil de lo que esa persona va a cometer. Inmediatamente escuchemos una joven hablando de exterminio, abogo por el exterminio de todos los hombres, pero por amor de Dios. No, pero mira qué importante. ¿Qué tú haces? Porque los adolescentes no saben qué hacer. ¿Qué tú haces si un amiguito tuyo o una amiguita tuya te hace ese comentario? ¿Qué tú haces? ¿Cómo tú manejas esa información? O lo mismo, un amiguito o una amiguita tuya que te diga que está pensando en quitarse la vida. Sí. ¿Qué tú haces con esa información? Los adolescentes no saben qué hacer. Usted sabe que yo tenía mucho esa particularidad. Yo tuve muchos casos en mi adolescencia de amigos que a mí era la única gente que llamaban cuando iban a tener un intento de suicidio. ¿A ti? A mí. ¿Y qué magnetismo tú tenías para eso? Yo no sé, pero doctor, yo le puedo decir que a mí, yo conté la última vez que yo me senté realmente fría a calcular más de 12. Alabado. 12 intentos que ellos iban a cometer y yo lo frenaba. Y yo iba donde mi mamá, mami, mira, mami, me acaban de decir eso, ¿qué yo voy a hacer? Yo era una adolescente. La primera vez que me pasó. Es que no se enseña. No, ese es el punto. Es que no se enseña. Y mi mamá, entonces. Y hay veces, uno se ríe, pero de verdad que es trágico. Hay veces que los muchachos
van y le cuentan a su madre, mira mami, tú sabes que fulanita me dijo esto, lo otro, y muchos padres que tampoco saben qué hacer con esa información, lo que le dicen, aléjate de esa niña, Sí. no te quiero ver más con esa niña, que esa niña tiene problemas. Sí. Y la dejan así, y después aparece la niña que se suicida. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces esto es una situación verdaderamente alarmante que en este siglo, ya, ¿tú entiendes? Todavía no, por lo menos quienes nos corresponden, quienes nos importan a nosotros son nuestros adolescentes. Lo que hagan los Estados Unidos con sus adolescentes es un problema que ellos deben hacer. Tienen que manejarlo. Pero aquí tenemos que implementar el know-how, como dicen los gringos, ¿verdad? El qué hacer si se nos presenta esta situación. Yo recuerdo que mi mamá, cuando a mí me pasaron esas situaciones, ella siempre me decía, Sofía, lo primero es... Y esos 12, perdón que te interrumpa, porque me ha dejado en shock. Sí. ¿Esos 12 casos que te llegaron a ti fueron que te llegaban 12 anuales o fue una vez que te llegaron 12? No, de lo que yo conté en total que me pasaron. De las veces que yo recuerdo que me haya sucedido, yo llegué a 12. ¿Y alguno de ellos intentó suicidarse? Sí. Pero realmente mi mamá, gracias al Señor, sabía qué hacer en estos casos. Y ella lo primero que me decía es, cálmate, cuéntame qué pasó. Y ella de una forma o de otra llamaba a los padres, tenía contacto con los papás de esos jóvenes, se los reportaba al colegio, claro que sí. Señores, cuando a mí me llega a mi consultorio un chico o una chica, como dice la magíster, porque ella es muy significativa. Sí. Cuando me llega un chico y una chica, y esto tiene que creérmelo, y me dice de que tiene ideas de hacerse daño, por lo menos esa noche yo no duermo. Esa noche me la paso yo pensando qué voy a hacer con ese caso, porque es que ejecutan su plan. Sí. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, ¿cómo es posible que a nosotros nos vaya a llegar una información de esa naturaleza y no sepamos? Mira, aquí hubo un caso, no voy a decir el colegio, un colegio que yo quiero mucho y quiero mucho a su dueña, la dueña del colegio. Me mandaron un caso de urgencia a que me llevaran un chico a mi consultorio porque ellos consideraban que el niño tenía idea suicida. Se lo dijeron a su hermana. Su hermana se lo dijo a su mamá. Su mamá se lo dijo a su papá. No lo llevaron. Y el muchacho se suicidó. Se suicidó. ¿Entiende? Una cosa terrible. Un adolescente, creo que tenía como 16 años. Con advertencia. Con la advertencia, mira cuántas personas... Que ya el pueblo lo sabía. Mira, sí, claro. Mira, lo identificó la maestra del colegio, 1. Lo entrevistó la psicóloga del colegio, 2. Se le comunicó a la directora del colegio y a la subdirectora del colegio. Se me remitió el paciente a mí a través de la hermana. La hermana se lo dijo a su mamá. Su mamá se lo dijo a su papá. 7 personas involucradas en el mismo mensaje. No me llegó el chico y el chico se mató. Ahí tiene un ejemplo. Que es lo que bien sencillo de si no sabemos lo que vamos a hacer, tenemos que buscar ayuda. Usted, directora de colegio, profesora de un colegio, de una escuela, usted no tiene por qué saber estas cosas. Esto está en el personal de salud mental. Sí. Pero usted tiene que buscar soluciones. Claro que sí. A los que hay que ir y hablar con los maestros y decirle, a mí me encanta cuando los profesores están reunidos, cuando yo voy al colegio a dar a cualquier tipo de charla, yo llego y digo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Sí. Bueno, pues si ya no hay nada, nos vamos para la casa. Sí, yo vengo aquí porque sé que no está bien. Y tú le preguntas a los profesores, ¿cuál es el problema más preocupante que tú tienes? La mayoría no lo sabe. No. Y a medida que se desarrolla la conversación entre ellos y nosotros, empiezan a salir los problemas. Mire, una profesora, y el otro día usted me lo preguntó, y yo le puedo decir que este año van 3 personas que a mí me lo preguntan lo mismo. Mi profesora me enseñó, Sara Willamo me decía, Hixofilia, cuando una persona te pregunte cómo tú estás, hay 2 opciones.
o esa persona realmente quiere saber o simplemente te lo está preguntando por preguntártelo. Sí, aquí se pregunta por vicio. ¿Y qué? ¿Cómo Sí, tú sí, estás? sí, Digo, ¿cómo tú tú crees que voy a estar? Tengo una pierna Entonces, rota. ¿Cómo yo voy a estar? yo aprendí que si yo le pregunto a una persona cómo tú estás, yo me detengo a escucharte. Yo te voy a dar mi tiempo para que tú me digas realmente, el jabón me tiene la piel hecho un desastre. Yo te voy a dar el tiempo. Porque hay personas que simplemente con tú oírlo 30 segundos, Sí, se van sí, sí. tranquilos. Sí. Se Es van más, no tienen ni que tranquilos. escucharlo. Yo, Tú te- al que yo no estoy por oírlo, yo le digo, ¿qué tal? Ojalá estés Es que bien y todo, sigo el camino y claro, sigo por ahí. es que Pero todos tenemos problemas, claro que pero no sí. sabemos decirlo, no sabemos cómo expresarlo. Estamos tan mal acostumbrados realmente a poder abrirnos, a tener esa capacidad de decir, señores, yo hoy no me siento bien, a que alguien te escuche, que uno hasta se sorprende cuando La cantidad suceden de estas gente que cosas. hay que no tiene con quién hablar. Es Exactamente. increíble. Cuando Es a mí me increíble. preguntan cómo tú estás, yo le digo, ¿tú quieres la verdad o tú quieres la versión navideña? Yo tuve aquí un ingeniero Ujú. que en el tiempo, déjame ver cómo lo digo para no meterme en lío, eh, que cuando el tiempo Ajá. de un presidente, Ah, perdió 50 millones de pesos. casi nada. Casi nada, Sí, ¿verdad? sí, sí. De ahí a ahí. Y él llegó, hizo una cita, fue a mi consultorio, se sentó y me dijo, estoy aquí porque he perdido 50 millones de pesos. Parece que yo hice algún gesto Ajá. o algo, y él me dijo, pero no se preocupe, doctor, o sea que él fue el Te terapeuta está conmigo, no se preocupe, doctor, que yo no me voy a quitar la vida, pero estoy aquí porque tengo que hablar con alguien. ¿Qué A pasó? alguien tengo que decírselo. Bueno, nos pasamos muchísimo tiempo conversando, el hombre no fue más nunca. No. Un día como a los 9 o 10 meses, saliendo en mi consultorio me lo encuentro. Y entonces me dice, doctor, digo, ¿cómo usted está? Y dice, ya lo hice de nuevo. Digo, alabado al Señor. Mire, Pero ese es un caso de una persona que no tenía con quién conversar. ese es el punto, ese es el punto. Muchas veces nosotros ni siquiera sabemos cómo conversar. Ni siquiera sabemos realmente escuchar al otro. Y el otro te dice, una amiga me decía, Jerry Sofía, la gente ha perdido el sentido del humor. Esa es su frase favorita. Y yo me río cada vez que ella lo dice, porque es la verdad. La gente ya no entiende estos conceptos. La persona ha perdido tanto la capacidad de abrirse, de disfrutar las sencilleces, que necesita algo muy grande para alegrarse un chin. Ya lo pequeño no nos satisface. Entonces nosotros estamos constantemente buscando lo que es la satisfacción inmediata. Sí. Lo que me hace sentir bien un ratico, con lo que yo estoy bien ahora mismo. ¿Y después qué pasa? Miren, el otro día ocurrió, hace 6 días, ocurrió un suceso en México. Un hombre iba en una jipeta, según describe la noticia, jipeta de lujo, bueno, perfecto. El acompañante sacó un arma, disparó al aire para que lo dejaran pasar. Y yo dije, sencillito. Una acción diaria, normal, como, señores, ¿qué está pasando? O sea, yo tengo que sacar una pistola, disparar al aire para que me dejen pasar porque no me quitan del medio. Sí, es ¿Cómo así. es que estamos viviendo? Es así. Es así. Pero regresando otra vez a nuestros queridos colegios, porque esa es una idea obsesiva. Nosotros tenemos una charla que se llama la charla de la tarjeta amarilla. Es así como se llama. Sí. Es una charla donde nosotros le entregamos a cada uno de los que está sentado allí para recibir a la charla una tarjeta amarilla. Sí. Y después, la tarjeta amarilla no dice nada, Ujú. no tiene nada inscrito. Y cuando yo pregunto, esto es de reírse, pero como dije ahorita, es trágico, ¿verdad? Cuando tú preguntas, dime a qué huele esa tarjeta que tú tienes. Ya tú sabes. Todo el mundo dice lo que le da la gana. Pero cuando uno dice, léeme qué dice tu tarjeta, tú ves que cogen la tarjeta. Mucha gente dice, no dice nada, yo no sé, tiene inscrito algo, léelo, haz un esfuerzo. Si tú ves la cantidad de personas que te dicen, habla de tristeza, habla de desamor, habla de abandono, y te estoy hablando de un salón lleno de personas con un pedazo de papel amarillo que no dice absolutamente nada.
pero que en ese momento comienzan las catarsis personales, como yo le llamo. La Y, normalización. y yo no puedo explicar el concepto de lo que es la charla, pero todos los colegios, todos debieran pasar por ese entrenamiento Sí. de la charla de la tarjeta amarilla. Vamos a unos comerciales antes que nos pasen una tarjeta amarilla a nosotros. Adelante. Bueno, un minutico nada más porque recibí una llamada donde me dicen que tengo que decir algo de la tarjeta amarilla. Y yo te voy a contar, yo di esa charla en un colegio un día. Y al otro día, cuando yo estaba para irme, porque era en el interior, me llamó la directora del colegio y me dijo, ¿dónde tú estás? Digo, estoy aquí esperándolo. Y me dice, no te puedes ir. Tienes que regresar al colegio porque hoy me han entregado 7 tarjetas amarillas. O sea, 7 personas que no sabían cómo exteriorizar sus sentimientos, lo hicieron a través de la tarjeta amarilla. O sea, esa es la importancia tan grande que tiene lo que tú mencionabas De dar ahorita, un simbolismo. la comunicación. Sí. ¿Verdad que sí? Bueno, ya lo que nos queda son unos minuticos. Yo te voy a dejar a ti todo el programa para que tú nos le envíes a este pueblo algún tipo de recomendación con relación a todas esas señales que nos están dando nuestros adolescentes y que no las podemos identificar. Mire, yo quisiera concluir con una frase que yo leí hace un tiempecito y decía, crecer es aprender cómo decir las cosas. Crecer es aprender cómo decir las cosas. Sí, y eso es un proceso de madurar. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que no todo el mundo madura al mismo tiempo. No todo el mundo tiene las mismas capacidades, y no todo el mundo se puede expresar igual. Fue lo que le pasó a usted con la tarjeta amarilla. A veces el simbolismo de darle a alguien la capacidad de decir algo a través de otra cosa que no sea necesariamente, ven, habla conmigo, o ven, dime cómo tú te sentiste hoy. No todo el mundo tiene esa capacidad, No. nosotros tenemos que entender eso. Hay personas que simplemente se van a expresar de otra manera, cambiando de conducta, empiezan a hacer algo diferente, empiezan a pintarte lo que sienten. Si pintaba, por ejemplo, los cuadros cambian de forma, cambian de estructura, cambian de tipos de pintura. Cabe destacar, si era una persona alegre, de repente se te está sentando mucho, no está hablando tanto, se está sintiendo mal, lo está reflejando en el cuerpo, las enfermedades, señores. Sí, sí, sí. Mira, tengo que interrumpirte para Sí. decirte algo importante. Yo tengo un paciente esquizofrénico, es un pintor excelente, y él me regaló un cuadro que lo tengo yo en mi consultorio. Sí, yo lo veo. Cuando bueno, tú lo has visto. Cuando él me regaló el cuadro, yo lo miré y yo le pregunté, pero no me lo firmaste. Y dice, no, no te lo voy a firmar. No te lo voy a firmar. Le digo, ¿y por qué? Dice, porque ese cuadro representa cada uno de los colores que aparecen en el cuadro, representan el color de un medicamento que tú me diste. me decía él, ¿tú entiendes? Digo, no me digas. Me dijo, no, sí, mira, yo aquí, digo, pero está muy lindo, está brillante. Dice, porque en ese momento que yo lo dibujé, yo me sentía bien. Y entonces me dijo, pero te traigo el cuadro pintado por mí de cuando yo me sentía mal. Y me lo subió, lo tenía en el carro. Bueno, ese cuadro no está en mi consultorio. Porque cuando tú te fijas en ambos la variación. y te das cuenta cuando él estaba enfermo, lo que fue capaz de expresar con el dibujo y lo que él expresó después de estar bien, es una cosa verdaderamente Sí, aterrorizante. Sí. De hecho, yo creé un proyecto, un programa, precisamente para trabajar los temas relacionados a agresión y tendencias asociadas a asesinatos a través de las artes. Cómo trabajar Fabuloso, la flexibilidad cognitiva. Fabuloso, fabuloso. De hecho, la flexibilidad cognitiva es una de las cosas que más indicadores dan. Yo siempre le digo a la gente, señores, tú vas a comprar un helado
y tú quieres un helado de chocolate y no hay helado de chocolate, ¿qué tú haces? Ah, hay gente que te dice, no, yo cojo otro sabor, ok. Hay gente que te dice, yo me voy a otra heladería. Ya cuando te dicen que fueron a 3 heladerías y no hay del que quieren y van a ir a una cuarta, ya tú sabes que hay problemas. Sí. ¿Por qué? Porque la flexibilidad cognitiva, esa capacidad de crear alternativas que le puedan solucionar y simplificar la vida, no la tienen desarrollada. Entonces, a menor flexibilidad cognitiva, mayor capacidad de comisión de crímenes y asesinatos hay. ¿Por qué? Porque un sujeto que no puede crear alternativas ante la ira, la rabia que sienten, que no se enfrascame en el asesinato, ¿cómo va a salir de ahí? Sí, 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 es una Entonces, forma, rejugar con forma, eso y claro. crear alternativas a través de las artes, para mí es uno de los factores que más pueden ayudar. A mí me parece eso interesantísimo, me parece interesantísimo. Yo he tenido experiencias Sí. con muchos de mis pacientes en la forma que se expresan a través de las artes, a través del dibujo, a través de la música, Sí. a través de la poesía. Es una cosa que verdaderamente está en pañales y es un factor, es un instrumento increíblemente bueno para poder Sí. ayudar a esas personas. Y Ofelia, se nos terminó el tiempo. He hablado yo demasiado, pero tu presencia aquí siempre lo inspira a uno a poder Gracias. expresarse y a tener su verdadera catarsis, porque tenemos que buscar ayuda. Y en Sí. este caso, hoy mi ayuda lo fuiste tú. Así que nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Adelante.